¿Recuerdas la masacre de los soldados del Cauca? Me parece terrible que hayan asesinado a esos 12 muchachos y ahora nadie se acuerda de ellos. Pero no eran 11. No sé, yo solo escuché en las noticias y eso es todo lo que sé. Yo la vi en los canales nacionales. Veo lo que pasa. Entonces hay problemas con la veracidad de la información que dan algunos medios de comunicación, porque yo lo escuché diferente por radio y por noticieros nacionales. Eso quiere decir que hay algunos medios de comunicación que están violando un derecho fundamental en relación con los medios de comunicación. ¿Y por qué un derecho fundamental? Mira, los derechos humanos están basados en la dignidad, en reconocer que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Además, implica el reconocimiento de derechos sociales, políticos y culturales. Desde la comunicación esto implica que todos debemos ser informados de una manera justa y equitativa. Pero ojo que los derechos humanos no aseguran que esa libertad y esa igualdad sean reconocidas, y menos desde el punto de vista que tú le quieres dar. En todo caso, los derechos humanos basados en la dignidad tienen un componente interrelacional y social. Esta dimensión es dialógica, por lo tanto comunicacional, basándose en los principios de pluralidad y de diferencia. Eso quiere decir que todos deben ser comunicados de forma veraz y sensata. Entonces, ahí es donde se hace evidente la estima del otro como sí mismo y de sí mismo como otro. Algo así como la solidaridad en términos éticos, ¿no? Sí, recuerdo que la relación entre la ética y la comunicación se plantea en tres categorías básicas: veracidad, justicia y libertad. Y pues bueno, la veracidad es la coherencia interna entre lo que se piensa y se siente y entre lo que se dice y se hace. Lo contrario a la veracidad es la mentira y el ocultamiento parcial o total de la verdad. Y eso se ve reflejado en la información que dan los medios de comunicación. Esto lo podemos ver en la noticia que estamos hablando de los soldados abatidos y masacrados en el Cauca. Sí, es que en mi concepto los medios de comunicación tienden a manipular mucho la información. Por ejemplo, Alejandra, una manera de manipular la información es atentar contra la veracidad, esa que está en relación con la equidad participativa y la correspondencia entre lo que se dice y la realidad objetiva. Sí, y eso está relacionado con el derecho fundamental a la información veraz y objetiva, ¿cierto? Sí, Julián, está siendo correcto. Eso fue lo que pasó, por eso tú dices que son 12 soldados y Miguel dice que son 11. Es decir, hay un medio de comunicación que no está diciendo la verdad. Pero hay que tener en cuenta algo, porque todos solo hablan de soldados y no de guerrilleros muertos. Si en verdad existiera esa igualdad que profesa la sociedad y los medios de comunicación, y si en verdad se tratara al otro como igual, tendríamos que pensar que los guerrilleros son campesinos, que aunque tienen uniformes e ideologías distintas, son colombianos y seres humanos, a fin de cuentas. Pero claro, hay conflictos, debido a que las ideologías no solo pertenecen a unos, sino también a los grupos de resistencia. Y como las ideologías son producidas por los medios de comunicación, estos medios de comunicación las reproducen tanto en los discursos que exponen como en las noticias y en la información que transmiten. Ese es el problema. Pues veamos. En el desarrollo de esa operación hay enfrentamientos y en este caso tenemos la pérdida del suboficial y 9 soldados, y en el registro posterior que han adelantado las tropas se halló el cadáver de un narcoterrorista abatido. Manifestamos nuestra preocupación por los hechos que han registrado de unos combates en el Cauca que a todas luces tienen su causa en esa incoherencia de parte del gobierno de estar ordenando operativos militares contra una guerrilla que está en tregua. Lo último en Noticias Caracol. 12:28, buenas tardes y mucha atención. Noticias Caracol obtuvo un nuevo video grabado minutos después del ataque contra un grupo de militares en el Cauca, en el que
Murieron 11 uniformados y 21 resultaron heridos. En la grabación se puede ver y escuchar la reacción de los sobrevivientes que en medio de la impotencia se encuentran con sus compañeros muertos. Por respeto a las víctimas y a sus familias, editamos algunas de las imágenes más explícitas. En las imágenes se ven los cuerpos de los soldados muertos, tendidos en el polideportivo del corregimiento La Esperanza. Se escucha cómo son reconocidas las víctimas por sus compañeros. Ah, este es el chino de los nuevos, parcero. En otro video se observa cómo los militares, entre ellos algunos heridos, se resguardan entre la maleza. ¿Sí puede caminar, Mica? Uno de los suboficiales que alcanzó a reaccionar contra los guerrilleros es atendido por un enfermero. Una esquirla le cortó la frente. Otros no corrieron con la misma suerte. Los soldados protegen el cuerpo de este suboficial, al que despiden en medio de la tensión aún latente tras el ataque. Cabo, muy bien, tu trabajo, mi Dios lo tenga en su gloria. El único sobreviviente que ha hablado con los medios de comunicación dijo que los guerrilleros los atacaron a mansalva mientras dormían. Que solamente los que estuvimos en el momento, los que están en el área caminando y como tal trasnochando, caminando a largas noches, a largas intensidades, agua, sol, son las personas que saben en realidad la guerra que se vive en este país. Los militares sobrevivientes en Cauca recordaron que los colombianos no deben dejar solos a sus soldados en un momento tan decisivo para el país. Y estoy precisamente ubicado y parado, quiero mostrarle a Herminson, por favor, agachemos la cámara. Estas son líneas de desagüe. Aquí en este espacio donde estoy yo ubicado, tiene más o menos 1,5 metros, servía de campamento a un soldado. Ellos instalaban aquí las carpas, ¿cierto? A través de estos palos la instalaban, las carpas, los elementos que les entregan a ellos, un tendido, y estos desagües les ayuda a que el agua evacúe para que no se concentre y se empose y pues no puedan dormir. Muchos de ellos estaban en este espacio. Aquí vemos algunos alimentos que ellos tenían, ellos estaban en ese espacio y en el momento del ataque ellos trataron de escapar por este lugar, ellos trataron de salir por este lugar montaña abajo para evitar ser atacados por parte de la insurgencia y morir en esta situación. ¿Te das cuenta? No hay consistencia en el manejo de la información que presentan. Por ejemplo, la focalización dada por Caracol sobre los soldados. Ignoran el contexto de todo el evento. Ah, pero el otro sí muestra entrevistas con altos cargos militares y da información más general. Sí, pero lo que el noticiero, por el hecho mismo de ser un noticiero, debe abarcar todas las miradas y ser lo más objetivo posible, a pesar de sus vinculaciones políticas. Ese es el ideal, pero en la realidad eso no se presenta. Se debe hacer todo lo posible por alcanzar ese ideal. Pero acuérdate que algunos periodistas están vinculados laboralmente a empresas privadas y esto permea su libertad periodística. Entiendo la situación. Los medios están manipulando una conciencia, principalmente los de carácter nacional. Muestran a los soldados solo como víctimas y no victimarios. Aunque como sabemos que siempre pagan los pobres, pero no podemos desligar una noticia del contexto. ¿Qué pasó antes y después de los hechos? Si vemos la información dada por cada uno de los noticieros, vemos que presenta la información dependiendo del nivel de instrucción de las personas. Esta presentación está fundamentada en la forma de la hipótesis de la información. Si es baja, hay mayor grado de receptores, que ven en ella una manera de presentación más accesible, y si es alta, hay un menor grado de receptores. La finalidad de la información es dirigirse a un gran número de espectadores, y como lo vemos en el noticiero nacional, se quieren acercar y mostrar una verdad desde el punto de vista del pueblo para el pueblo. Podemos establecer que también se presentan las noticias de acuerdo con factores ideológicos. Existe una estrategia de los medios a la hora de mostrar una verdad, aunque dolorosa. Se ve que se ejerce una influencia con base en un marco de condicionamientos. El medio de comunicación extranjero se preocupa por dar una información más contextualizada que explique lo que causó el acontecimiento mismo. En cambio, Caracol manipula la información ocultando el discurso de la contraparte y enfocándose en la muerte de los soldados. Si los muertos duelen todos y todas por igual, poco sirve calificar de masacre a unos y de bajas a otros, sobre todo ante la falta de humanidad de ciertos medios de información masivos que en el afán de vender audiencia inciden en la opinión de las personas y en las redes sociales, clamando venganza, jugando con el dolor de las gentes más humildes
de que se componen los combatientes que caen miserablemente todos los días entre las balas y bombas, mas no los hijos e hijas de quienes desde la comunidad del poder ordenan continuar e insistir en disponer de la vida de quienes no tienen otra alternativa, pues han sido forzados por el servicio obligatorio o por los grupos armados a portar las armas.